¿Qué países apoyan a Rusia? ¿Y cómo sería una guerra Rusia-Occidente? Una guerra que nadie quiere, pero todos preparan. Vivimos en una era donde los conflictos ya no se declaran, simplemente comienzan. Mientras los focos están sobre Ucrania, Siria o el Indo-Pacífico, en las sombras se tejen alianzas estratégicas, pactos energéticos y lealtades ideológicas que podrían determinar el rumbo del mundo en las próximas décadas. Este análisis no es sensacionalista, es una mirada profunda a quién podría realmente estar del lado de Rusia en un conflicto global, cómo sería esa guerra y qué poderes no oficiales ya están tomando partido, aliados visibles e invisibles. Cuando se habla de aliados de Rusia, rápidamente surgen nombres como China, Irán o Corea del Norte, pero lo interesante no está en los países que públicamente mantienen relaciones con Moscú, sino en aquellos que apoyan indirectamente, a través de economías paralelas, neutralidad estratégica o intereses comunes contra el orden occidental. No todos los aliados usan uniforme. Algunos operan desde plataformas de desinformación, redes bancarias alternativas, o en foros multilaterales como el BRICS, donde las decisiones pueden ser más importantes que en el Consejo de Seguridad de la ONU. China, aliado o socio táctico. China es el gran enigma. Aunque mantiene una postura pública de neutralidad, sus acciones hablan más que sus comunicados. ¿Qué ocurre cuando dos potencias nucleares comparten el objetivo de debilitar la hegemonía occidental, pero no confían plenamente la una en la otra? Pekín no necesita intervenir militarmente para ser un aliado crucial, basta con que mantenga su suministro tecnológico, económico y diplomático hacia Rusia. Un conflicto Rusia-Occidente aliviaría la presión sobre China en el Indo-Pacífico, lo que podría beneficiar su agenda en Taiwán y el Mar del Sur de China. Irán. El vínculo asimétrico. Irán no solo respalda a Rusia militarmente, sino que comparte enemigos geopolíticos comunes con Estados Unidos, Israel y ciertas monarquías del Golfo AN. La guerra en Siria fue un campo de prueba en coordinación, armamento y cooperación en inteligencia. Y si Irán decide activar a sus milicias en Medio Oriente, en respuesta a un conflicto mayor con Occidente, no sería solo una guerra entre estados, sino una red de conflictos interconectados, una especie de dominó bélico global. Corea del Norte es más útil de lo que parece. Corea del Norte es impredecible, pero útil. Su producción de munición soviética antigua y su aparente disposición a venderla hacen que, en términos logísticos, funcione como una fábrica externa para el ejército ruso. Además, el simple hecho de que pueda amenazar a Corea del Sur o Japón obliga a Estados Unidos a desviar recursos y atención del conflicto europeo. India, neutralidad interesada. India no es un aliado encubierto, pero tampoco es una fuerza neutral absoluta. Su relación con Rusia es histórica, basada en armamento, energía y geopolítica no alineada. Mientras Occidente sancionaba a Rusia, India incrementó sus compras de petróleo ruso, aliviando las consecuencias del aislamiento financiero. ¿Podría la neutralidad de India significar un respaldo tácito? En una guerra prolongada, el acceso de Rusia a mercados alternativos como el indio puede ser más valioso que una alianza militar directa. América Latina, simpatía estratégica sin banderas oficiales. Aunque ningún país latinoamericano se declara abiertamente aliado de Rusia, existen afinidades ideológicas y relaciones bilaterales sólidas con varios gobiernos. Venezuela, Nicaragua y Cuba son los casos más evidentes. Estos países han mantenido vínculos militares, acuerdos energéticos y apoyo diplomático a Moscú durante años. Pero más allá de eso, hay una narrativa creciente en partes de América Latina que cuestiona el orden global impuesto por Occidente. Y en ese marco, Rusia aparece como un contrapeso. Y si en medio de una guerra, algunas naciones latinoamericanas ofrecieran acceso logístico, inteligencia o desinformación en redes, no sería necesario un ejército. Bastaría con influir en la narrativa. Serbia y el resurgimiento del paneslavismo. En Europa, uno de los aliados históricos de Rusia es Serbia, un país que comparte vínculos religiosos, culturales y un resentimiento común hacia la OTAN por el bombardeo de 1999. Aunque Serbia no ha buscado integración con la Unión Europea, la simpatía popular hacia Rusia sigue siendo profunda. En un conflicto abierto, ¿no es impensable que grupos paramilitares o redes de apoyo informal emerjan en la región balcánica? ¿Qué tan preparadas están las instituciones europeas para contener a países que, sin declararse aliados de Rusia, actúan como cómplices operativos o narrativos? La guerra silenciosa en energía, alimentación y desinformación. Rusia no necesita disparar un misil para golpear a Europa. El gas natural, el petróleo y el trigo son armas estratégicas. Ya lo vimos en 2022 en cortes de suministro, aumento de precios y miedo en la población. Pero hay una guerra aún más sutil en la informativa y psicológica. Medios son personas influyentes geopolíticas y campañas en redes sociales
están diseñadas para dividir a las sociedades occidentales, sembrar desconfianza y polarización. Este es el frente que menos se entiende y más se subestima. ¿Y si el verdadero campo de batalla está en la mente de los ciudadanos? ¿Cómo sería realmente una guerra Rusia-Occidente? Pensar en una guerra convencional entre Rusia y la OTAN es un error conceptual. No sería una tercera guerra mundial al estilo de las anteriores. Sería algo mucho más fragmentado y difuso. Múltiples frentes asimétricos en Europa del Este, Medio Oriente, el Ártico, el Indo-Pacífico, ciberataques masivos a infraestructura energética, sanitaria y financiera, bloqueos comerciales, colapsos bursátiles y guerras de divisas, activación de aliados indirectos como Corea del Norte, Irán o milicias regionales, guerras aníbridas, drones, sabotajes, desinformación, inteligencia artificial. Esta guerra no sería de ejércitos contra ejércitos, sino de sistemas contra sistemas, de tecnologías contra civilizaciones enteras. El factor nuclear, la amenaza que lo redefine todo. Ninguna guerra con Rusia puede analizarse sin mencionar su arsenal nuclear. Pero más allá de la amenaza directa, existe una doctrina estratégica llamada escalada para desescalada, que plantea el uso limitado de armas nucleares tácticas para obligar a Occidente a retirarse de un frente. ¿Hasta qué punto estaría Occidente dispuesto a llegar antes de retirarse? Y aún más inquietante, ¿hasta qué punto Rusia está dispuesta a usar una bomba para salvar su hegemonía regional? ¿Qué pasaría después? Reconfiguración del orden mundial. Si un conflicto entre Rusia y Occidente estallara y escalara a nivel global, aunque no fuese una guerra nuclear total, el mundo que conocimos hasta hoy ya no existiría. Algunas posibles consecuencias son reestructuración del sistema financiero internacional, con un abandono acelerado del dólar en ciertas regiones. Consolidación de bloques rivales como una Eurasia ampliada. Rusia en China, Irán, India, algunos países africanos y latinoamericanos, enfrentada a una OTAN globalizada, a mayor fragmentación de Internet, con espacios informativos encerrados entre sí. Una especie de cortina de hierro digital, debilitamiento de organismos internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional o incluso la Organización Mundial del Comercio, desplazamiento de la innovación tecnológica y militar hacia alianzas no occidentales, rompiendo el monopolio de Silicon Valley y las universidades occidentales. En este nuevo orden, la multipolaridad dejaría de ser una teoría para convertirse en una geografía real de poder. Influencia y confrontación constante. ¿Cómo nos afecta como ciudadanos comunes? Este no es un conflicto entre generales y presidentes. Nos afecta directamente. Precios de la energía disparados, inflación descontrolada, crisis alimentaria en algunos países, restricciones tecnológicas en plataformas bloqueadas, caída de servicios financieros internacionales, manipulación emocional, algoritmos que nos polarizan, propaganda disfrazada de noticia urgente, migraciones masivas, conflictos regionales indirectos y posibles levantamientos internos en países en crisis. Por eso no es suficiente ver esta guerra como un espectáculo geopolítico lejano. ¿Estamos preparados para vivir en un mundo sin certezas, o aliados o intereses coincidentes? Una lección clave de este análisis es que en la geopolítica moderna, no existen amigos ni enemigos absolutos, solo existen intereses estratégicos coincidentes en momentos determinados. Eso explica por qué algunos países condenan la guerra, pero no dejan de comerciar con Rusia, o por qué otros se abstienen en la OTAN pero financian indirectamente a uno u otro bando. Es una guerra de sombras, donde la verdadera pregunta no es ¿quién está con quién?, sino ¿quién gana más y otros se destruyen? La guerra no comienza con disparos, comienza con mentiras toleradas, pactos rotos y estrategias asumidas como inevitables.